que pide recibe respuesta. Orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Y es que orando nosotros recibimos la fortaleza de parte de Dios. Y se rompen las cadenas y se rompen la fortaleza. Soy el pastor Olver Juan Carrasco. Recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban. En este momento quiero venirte a hablar bajo el tema la oración y la fe, dos herramientas poderosas. Como el milagro del cielo sucede. Quiero que abra tu Biblia ahí donde tú estás, en Santiago capítulo 5, versículo 15 hasta el 18. Vamos a leer la palabra de Dios y dice: y la oración de fe del justo salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en estos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que son maravillosas. Yo te pido, Señor, en esta hora que sean palabras, Padre, transformadoras, que sean palabras de cambio. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué es una herramienta? Un instrumento de hierro o acero con que trabaja los artesanos. El artesano, para hacer su obra de arte, usa martillo, cincel y otras herramientas para que su arte quede bien. Así debemos de ser nosotros. Tenemos que tener una herramienta para que todo nos salga bien. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros debemos de tener para que todo nos salga bien en la vida? La oración y la fe. ¿Por qué la oración y la fe? La oración porque es el medio de comunicarnos con Dios. La oración es algo sencillo. Muchas personas a veces dicen: ¿cómo voy a orar? ¿Cómo se debe de orar? Y la oración es algo que es sencillo. ¿Por qué? Porque es hablar con Dios. Es orando como el milagro del cielo sucederá. Y la fe es la que nos da la esperanza, la certeza que lo que estamos pidiendo a Dios, Él nos lo dará o lo cumplirá. Es decir, mis hermanos, que la fe y la oración son las herramientas que cada ser humano necesita. En una ocasión había una reina que quería atacar a un pueblo pequeño e indefenso, para ella quedarse con sus propiedades y su bien. Y un día mandó un espía temprano en la mañana para que le dijera qué ellos estaban haciendo. Y el espía lo encontró a todos orando y se lo informó a la reina. Lo mandó otro día, pero esta vez en la tarde, y lo encontró orando y se lo informó a la reina. Y la reina mandó al espía nuevamente, pero en esta ocasión lo mandó en la noche y lo encontró orando y se lo informó a la reina. Y el espía le dijo a la reina que por qué no ataca a este pueblo indefenso, que lo que hace siempre es orar. Y la reina le dijo: es mejor temerle a personas que están de rodillas orando que a un ejército de 10,000 soldados. Tu protección y cuidado está en la oración, y tu fe
como este pueblo, que creían que lo que ellos le pedían a Dios, Él lo haría. El creyente y los amigos que nos están escuchando a través de este medio, yo quiero decirte de que nuestra confianza debe de estar en Dios. Cuando nosotros estamos orando y tenemos fe, Dios es que va a cuidar de nosotros. Los problemas que tú tienes no se resuelven con tu propia fuerza, sino con la oración y la fe. Es orando como el milagro del cielo. Yo quiero que lean su Biblia en Jonás capítulo 2, versículo 6 hasta el 7. Descendía los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta a ti en tu santo templo. Es decir que fíjense la situación en la cual se encontraba Jonás, en una situación bien difícil, pero dice la Biblia que Jonás oró. ¿Y sabe qué? Que Dios escuchó el clamor de Jonás. Jonás tuvo una fe, y la fe en este contexto es ver lo no visto, visto, y lo no hecho, hecho. Y Jonás experimentó el poder de Dios en su vida. Pudo ver a Dios obrando de una manera especial. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo es que nosotros podemos aumentar la fe. Dice la Biblia en Mateo capítulo 17 versículo 21, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ustedes saben, mis hermanos y los amigos que nos están escuchando a través de este medio, que la Biblia se escribió en dos idiomas. En el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y ustedes saben que este texto que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, en el texto griego dice, pero este género no sale sino con mucha oración. Cuando habla de género, no se está refiriendo de demonio, sino de la incredulidad que tenían los discípulos. En los versículos 17, 18, 19 y 20 nos damos cuenta que el problema era la incredulidad. Por eso él le dice a sus discípulos que este género no sale sino con mucha oración. ¿Por qué con mucha oración? Porque, como le decía anteriormente, la oración es hablar con Dios, y mientras hablamos con Dios tenemos más confianza. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo. Escuche este ejemplo. Yo tengo un amigo, y si con ese amigo yo siempre tengo la confianza que vivimos hablando, vivimos dialogando. Si en una ocasión yo necesito X cantidad de dinero y yo le digo a él que me consiga ese dinero, si él tiene, me lo va a dar. ¿Por qué? Porque hay confianza. Imagínese nuestro Padre Celestial, que lo creó a usted, que me creó a mí, que usted es su hijo, que usted es su hija. No le dará a usted lo que usted está pidiendo. Por eso es que la oración despierta en nosotros confianza hacia Dios y aumenta la fe, porque nosotros estamos conectados con Dios, vivimos a diario hablando con Dios, y Dios nos dará a nosotros lo que necesitamos. Por eso es que la oración y la fe son dos herramientas poderosas. Vamos a leer en Josué capítulo 10 versículo 12 hasta el 13. Y dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
Josué hizo una oración poderosa, pero con la fe activa, creyéndole a Dios que lo iba a hacer. Si Dios pudo detener el día para que no continuara y la luna con la oración que hizo Josué, ¿acaso Dios con tu oración y tu fe no puede restaurar tu hogar y tu familia? ¿Acaso Dios con tu oración y tu fe no puede darte el empleo que tanto anhelas? ¿Acaso Dios con tu oración y tu fe no puede hacer que tu negocio prospere, que tu empresa prospere? ¿Acaso no puede Dios con tu oración y tu fe que más personas vengan a tu iglesia? ¿Acaso no puede Dios con tu oración o tu fe traer a tu esposo, traer a tu esposa a la iglesia? ¿Acaso Dios no puede con tu oración y tu fe tu familia restaurarla? ¿Acaso no puede Dios con tu oración y tu fe que tu matrimonio que está al borde de destruirse, Él levantarlo? Cuando la fe aparece en la Biblia, mis amigos y mis hermanos que me están escuchando, aparece de manera activa, no pasiva. Por eso la fe no es natural, sino sobrenatural, porque emana del mismo Dios como regalo para nosotros. Por eso es que cuando oramos tenemos que hacerlo creyendo que Dios hará y cumplirá nuestras peticiones. Es orando como el milagro del cielo sucederá. Vamos a hablar en Santiago capítulo 5, versículo 15 hasta el 18, que fue el texto que nosotros leímos al principio. El punto principal de Santiago capítulo 5 es el versículo 16, donde nos habla a nosotros y nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En otra palabra, la oración poderosa del justo puede mucho. ¿Qué se entiende por oración poderosa? Una oración que usted la hace con fe, creyendo de que Dios lo hará. Una oración que no es rutinaria. Una oración que usted no está mirando el tiempo para ver qué tiempo usted lleva orando, sino una oración donde usted siente que usted se está conectando con su Padre Celestial y de que Él le está escuchando. No una oración que inmediatamente usted está hincado, usted siente que su mente está por un lado y usted está por otro, sino una oración donde esté la conexión con Dios, porque la oración es la llave de la iglesia, la oración es la llave creyente, la oración es la llave de cada ser humano para obtener lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y lo primero que sucedió en el capítulo 12 del versículo 6 hasta el 7 es que Herodes tenía planes de sacarlo en la noche, pero Dios actuó primero y mandó su ángel. Muchas veces tú te sientes preso sin salida, sin solución, y en ese momento es donde Dios llega y te liberta. Eso pasó con Pedro en el versículo 7 del capítulo 12 de Hechos. El ángel entró a su celda y las cadenas que tenía en las manos se cayeron. Son muchas las cadenas que con la oración y la fe se van a caer. Son muchas las cadenas que se van a romper y tú vas a empezar a ver las bendiciones de Dios. En el versículo 9 del capítulo 12 de Hechos, Pedro pensaba que todo lo que estaba sucediendo era una visión. Así te pasará a ti cuando Dios te saque de tu cárcel, de tu problema, que Él te entregue lo que por mucho tiempo tú has estado esperando. Pensará que es una visión, pensará que es un sueño como Pedro, pero quiero decirte que no es un sueño, quiero decirte que no es una visión, es que Dios te está dando tu bendición. En el versículo 10 del capítulo 12 de Hechos, llegaron a una puerta de hierro grande que daba para la ciudad, la cual se abrió por sí mismo. Así te pasará a ti
la puerta grande de hierro que por muchos años no quiso abrir, donde están todas las bendiciones, se abrirán, porque en la ciudad te están esperando, en las naciones te están esperando, tu ministerio se va a expandir. Son cosas grandes las que Dios va a hacer contigo, porque tu oración y tu fe están llegando ante el trono de Dios. En la oración Dios revela los misterios más profundos. Es orando como el que pide recibe respuesta. Por eso en Daniel capítulo 2 versículo 20 hasta el 23 dice la Biblia: y habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él reveló lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracia y te alabo, porque me ha dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Nosotros podemos ver que Dios le reveló los misterios más profundos a Daniel, pero fue a través de la oración. Por eso nosotros vemos en el versículo 20 del capítulo 2 que dice: y Daniel habló y dijo, en otras palabras, oró y dijo. Es decir, que Daniel oró al Dios del cielo, y el Dios del cielo le reveló los secretos más profundos. Cuando tú le oras a Dios, Dios te puede revelar qué es lo que está pasando en tu ciudad. Dios te puede revelar qué es lo que está pasando en tu nación. Dios te puede revelar qué es lo que está pasando en tu hogar. Dios te puede revelar qué es lo que está pasando en tu familia. ¿Por qué? Porque tú estás conectado, y cuando nosotros nos conectamos ante Dios, Dios nos revela los misterios más profundos. Pero quizás tú te preguntarás: pastor, ¿qué tiempo yo debo de orar para que Dios me revele los misterios más profundos? Pero quiero decirte que la Biblia en Mateo capítulo 26 versículo 36 hasta el 41, la Biblia nos da el secreto del tiempo que nosotros debemos de orar. Y dice la Biblia: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira bien lo que está diciendo las escrituras, es que Dios solamente pide de nosotros una hora. Los discípulos no podían orar una hora, estaban durmiendo. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que oremos por lo menos una hora, porque cuando nosotros entramos en la dimensión de la oración, nosotros podemos entrar al secreto de Dios, podemos ver qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Yo sé que la carne no quiere que nosotros entremos en la dimensión, pero sí el espíritu está dispuesto y la carne está débil. Pero quiero decirte de que tiene que entrar en la dimensión para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios. Es que la oración y la fe son dos herramientas poderosas, lo que te van a enseñar a ti qué es lo que Dios quiere con tu vida, qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas grandes. Así, mi amigo que me escucha y hermano que me está escuchando en esta hora, debe de utilizar esas dos herramientas poderosas, que es la oración y la fe. Orando, el odio se convertirá en amor. Aquel que se apartó vendrá el Señor. Se ve el temor, la depresión. Un nuevo amanecer tendrás, orando es como vencerás. Hemos llegado al final de este mensaje. Soy el pastor Olbe Guantarramo. Síguenos en las redes sociales:
Facebook Iglesia Visión de Poder y en nuestra página oficial iglesiavisiondepoder.blogspot.com. Es orando como el que pide recibe respuesta. Orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca